Si hablamos de qué carta EX generó más hype durante las filtraciones y el tráiler de la nueva expansión de Yoto, definitivamente tiene que ser Umbreon EX, ya que es un Pokémon bastante querido por la comunidad y se especulaba muchísimo con su habilidad, que es básicamente un Cyrus que podría estar muy rota la carta, ¿cierto? Sin embargo, en la realidad pues resulta que no está tan buena esta carta. Los arquetipos que han salido de Umbreon pues no, tampoco son muy chidos que digamos, como con Greninja, Absol y este mazo que también les voy a traer el día de hoy. Y siento que esta carta tiene muchos problemas que no se ven a simple vista y en eso se va a basar básicamente este video, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que es porque le faltan compañeros o porque realmente la carta es mala? Déjame en los comentarios que me interesa leer qué opinan ustedes. De todas maneras, eso es lo que vamos a poner a prueba el día de hoy, así que quédate hasta el final porque el día de hoy te voy a enseñar por qué Umbreon EX no es tan buena como crees. La habilidad de Umbreon EX le permite traer a la zona activa un Pokémon del oponente que ya esté herido, básicamente el efecto de la carta de Cyrus, pero solo funciona si Umbreon está en la zona activa, lo cual en la práctica tiene sus cosas. Umbreon será nuestra principal condición de victoria en este mazo, donde vamos a potenciar su daño con Darkrai, pudiendo hacer 100 de daño de forma permanente, pero tienes que tener 2 de energía mínimo, ¿no? Además, Darkrai, como ya sabemos, sirve como segunda condición de victoria, similar al mazo que les he traído de Crobat. También vamos a llevar una copia de Umbreon normal, ya que esta carta nos ayudará contra los Oricorios y contra cartas básicas en general, ya que su ataque impide que si el Pokémon es de tipo básico pueda atacar, ¿no? Y finalmente vamos a llevar a Sylveon una sola copia para que nos ayude como motor de robo. ¡Está bien! En el apartado de objetos pues tenemos el pendiente oscuro, que puede fastidiar bastante haciendo que meta cartas en su mazo si te quiere pegar, y llevamos doble bolsa de Eevee, que es muy importante para utilizarla dependiendo de la situación si queremos daño o curación. En partidarios llevaremos a Sabrina y Mars para jugadas estratégicas y doble hoja, ya que prácticamente estamos obligados a llevar esta carta por el coste de retirada de todos nuestros Pokémon, lo que nos limita un poco en el apartado de partidarios. Pobre cosita fea. El mazo del día de hoy tiene como objetivo divertirte, por si acaso tu carta favorita es Umbreon o tienes Umbreon, no sé, Arcoiris y quieres jugar esta carta. Ese es el objetivo del día de hoy, y además otro objetivo que tengo es explicarte por qué Umbreon no se me hace buena carta para mí, actualmente al menos. Te lo voy a ir explicando un poco a través de las partidas porque son varias, y de hecho la última partida la vamos a jugar en Ranked. Así que espero que te guste este video. Quiero debatir con ustedes en los comentarios si piensan igual que yo, si piensan distinto, si ya probaron la carta, así que los voy a estar leyendo. Suscríbete a mi canal para más videos de Pocket, y si te gusta este video me encantaría que dejes un poderoso like, que eso te toma un segundito de tu vida, es solo un clic ahí facilito que ya diste mientras te estoy diciendo esto justamente y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que dicho esto, ahora sí, pues vámonos a las partidas del día de hoy. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Ok, empezamos la primera partida, donde empezamos turno 1, que es una puta mierda para este mazo, porque ya sabes, el costo de retirada que tienes es muy elevado y pues queremos pegar, ¿no? Pero pues podríamos utilizar algo de tanque y luego intentar buscar hoja y tal. De todas maneras nuestra mano también es una mierda, porque pues tenemos 3 cartas de apoyo que no necesitamos ahorita mismo. Y vamos contra Espeon, que empieza turno 2 con bastante robo, ¿no? Porque va a sacar a Sylveon y tal, ¿no? Ok, esto nos ayuda bastante, sobre todo si aquí sacamos otro Eevee y no me sale. Maldita sea. Qué mierda, loco. Necesitaba otro Eevee ahí, pero bueno. Lo podríamos robar en el siguiente turno, está bien. El juego me anda troleando, chat, de una manera increíble. Este ha sido el video que más la he pasado mal grabando. De verdad, no tienen idea. No me gusta nada esta carta. Siento que es... Bueno, se los traigo porque tengo que traerlo para completar las cartas EX, ¿no? Pero bueno, ya les iré explicando por qué Umbreon no está chido. Pero bueno, sí, me ha dado mucho dolor de cabeza, la verdad. Y sé que algunos de ustedes van a decir, ah, pero yo lo juego con... He visto con Greninja y va bien y no sé qué. Nah, es igual o peor, loco. Es igual o peor, son demasiadas cartas básicas que te pide. O sea, son demasiados Pokémon, mejor dicho. Llevas doble Greninja con doble Shuriken, perdón, con doble Caramelo. Ya ni sé hablar, loco. Tienes que llevar Sylveon, nada, para eso lo llevas sin Umbreon y ya está, ¿no? O sea, lo mejor de ese mazo es sacar a Umbreon. Entonces, no está tan chido tampoco, la verdad. Ok, ya tenemos para evolucionar a Umbreon. La cosa es que nos falta hoja, ¿no? Hemos robado un poquito gracias a Sylveon.
Y nos faltaría robar a Hoja para empezar a pegar. O que él nos meta una tarjeta roja o algo así. Y que nos salga Umbreon y Hoja, ¿no? Ok, no le salió nada bueno. Bueno, así que le salió otro profesor. Supongo que está buscando el Espion, ¿no? Ahí está. Ok. Ok, ahí está la tarjeta roja. Que la verdad es que me quita un montón de cartas, pero al menos ya tengo... Bueno, me salió perfecto. Gracias a esa tarjeta roja. Vamos a retirar a Sylveon. Él puede tener Cyrus, ese mazo lleva Cyrus. Y la puede matar, pero da igual. Si la mata está bien, no hay problema. El único que yo digo que no debe morir a Kei en esta partida es Darkrai, loco. Porque Darkrai lo necesitas sí o sí para aumentar tu daño, loco. Entonces Darkrai es el único que tiene que vivir, loco. Esto puede morir. Claro, obviamente si me matan 2 cartas ya fue, ¿no? Pero yo creo que estamos bien parados acá. Bueno, más o menos, ¿ah? Ni tampoco tanto. Necesitaría el segundo Umbreon, la verdad. Porque me mata. Ok, eso me sirve como no tienes una idea, loco. Sacrificamos a Sylveon. Eso me sirve mucho porque ahora si tiene Cyrus me da igual. Hacemos que Umbreon no recibe daño, lo cual está buenísimo. Y bueno. Y tiene que cargar a Sylveon, ¿no? Cosa que está bueno porque aunque me pegue, yo me puedo curar con las bolsas, ¿no? Está bien. Está bien. De hecho, creo que ahí la misplayó. Era mucho mejor que le pegara a Espion. Que le pegara con su Espion a mi Umbreon. A mi Umbreon. Porque le iba a salir mejor a la larga, loco. Ahora aquí me da chance de cargar a Darkrai, ¿sabes? Ya no necesito el segundo Eevee. Perdón, el segundo Umbreon. Porque ya tenemos pues a Darkrai. Que lo podemos ir cargando, ¿no? Aunque claro, ahorita me va a pegar 70. Voy a necesitar que me salga un bolsito de Eevee. O si no, ¿cómo hacemos? Solo el bolso de Eevee me cubre acá. Y me quedan 7 cartas, me queda un profesor, son 3 de 7. Tiene otro Espion, que ya da igual. Bueno, cuidado con ese, loco. Uf. A ver, si yo me curo, esto me mata, ¿no? Me dicen el lechudo, loco. A ver, ¿esto cuánto pega? 60. Entonces no ponemos energía y pegamos, ¿no? Esto pega 60 y esto pega 70. Ahora, si le sale otro bolso, XD, ¿no? Ok, GG's. Da igual que lo retire, tengo la pasiva de Umbreon. Creo que no se ha dado cuenta. Ah, claro, lo puede curar, ¿no? Pero igual lo mato. Puedo matarle con Darkrai. Por eso es importante que Darkrai nunca muera, loco. Por eso Darkrai nunca puede morir. Porque necesitas ese daño. Bueno, hemos ganado la primera partida. A Espion le haces un poco de super efectivo, pero tampoco tanto, ¿ah? No te creas que yo creo que depende mucho de quién empieza segundo turno y quién robe más rápido. Lo cual la mayoría de las veces va a robar Espion porque lleva doble Sylveon, ¿no? Entonces, bueno. Ahí hemos tenido suerte de que nos salvó el culo el bolso, ¿no? En la segunda partida nos toca segundo turno y les voy a ir adelantando cuál es el problema de Umbreon, ¿no? Porque después de esta vamos a jugar una Ranked que ya la grabé y ahí explico perfectamente todo de por qué no es tan buena esta carta
y que es todo lo que le jode, ¿no? Que no se ve a simple vista, pareciera que es una carta muy buena por su habilidad, ¿no? Que tú dices, wow, es un Cyrus, tal, pero ni tan así, ¿no? Lo primero es su coste de retirada, eso es lo primero que voy a mencionar. No entiendo por qué hicieron eso. Entiendo que Umbreon es lento en el juego, ¿no? Es un Pokémon lento. Pero al hacerlo aquí en el juego así, o sea, no tienes que seguir al pie de la letra todo exacto para, ¿sabes? No sé. Eso es lo que yo creo. Pero al hacerlo con 2 de energía acá para retirarle, la verdad es que jode muchísimo. Porque encima Darkrai también se retira por coste 2. El otro Umbreon, el normal, también se retira por coste 2. Y entonces ya estás obligadísimo a llevar doble hoja. Lo cual es una mierda porque estás llevando solo 2 cartas que es para retirar, loco. Y esas 2 cartas que estás llevando, pues, podrían ser otras cosas. Lo que podría ser Silver, podría ser Rojo, ¿sabes? Podrían ser cartas que te pueden dar partidas. O Guzma, ¿no? Pero como no, pues no tienes cómo retirar, tienes que llevarlas sí o sí, ¿no? Que en teoría te ayudan, pero realmente otros mazos que solo tienen coste 1 de retirada, como Espion, que es su contraparte, no necesitas llevar nada para retirar, porque lo retiras por coste 1, ¿sabes? Y entonces ya esos espacios pues te dan mayor cabida en el mazo para llevar otras cartas que te ayuden a mejorar la estrategia, ¿no? Esa es una. La otra es el tipo, que claro, es tipo siniestro. No tienes mucha sinergia con Sylveon porque Sylveon pues es tipo psíquico, no va a pegar nunca y solo llevarla para robar te va a faltar algo de daño. Por eso es que digo que Darkrai es tan importante y que no puede morir bajo ningún concepto, loco. Seguramente, no sé si lo mencioné en la partida anterior, pero muchos van a seguro a decirme que lleve a Greninja, por ejemplo. Pero es peor incluso, porque tendrías que llevar Sylveon, Greninja, doble copia de Greninja, doble Caramelo Raro, doble Sylveon. Imagínate todas esas cartas. Por eso es que no le va nada bien a ese mazo. Le va muy muy mal desde que se está jugando. Porque son demasiadas cartas que necesitas y no te da cabida para hacer nada. Y si vas a llevar Sylveon con Greninja, pues mejor llévalo como siempre se ha llevado, ¿no? Sylveon, Greninja y Giratina. Entonces como que la verdad es que no. La verdad es que no. Voy a meter... No sé si meter Sabrina aquí, ¿ah? Porque lo puedo traer luego con la pasiva. Voy a meter Sabrina, a ver. Y si él mete un Eevee de estos, no creo, ¿no? Va a meter tiene que meter ¿no? Si no sería troleada. Si mete porque dice, bueno, sobrevive, es lo que yo quiero que haga, loco. No. Ok. Está bien. Matamos eso. La jugó bien, ¿eh? La jugó bien porque si no hubiese hecho eso, perdía la partida. ¿Qué estaba diciendo? Ok, el tema del armado de mazo, ¿no? Necesitas a Darkrai, pero en el tipo siniestro hay mejores cartas. Está Crobat, que siento que es mucho mejor. No necesita prácticamente energía, ni coste de retirada. 1 y 1. Y tienes a Dartina de toda la vida. O sea, es que está muy... No está al nivel de Kindra, por ejemplo, pero sí está a un nivel un poco bajo, sinceramente. O sea, si Kindra es una C, Umbreon sería una B, más o menos, ¿no? Para que me entiendan, loco. Ok. Acaba de trolear igual. Bueno, no acaba de trolear, es que no tenía cómo pegarme. Bueno, esto ya es GG's, ¿no? Bueno, hemos ganado. Otra partida. ¡Yupi! Chat, este video se va a hacer un poco largo por la partida final, así que vámonos ya a la Ranked. Quiero terminar de explicar qué me falta. Bueno, hay mejores opciones en el tipo siniestro. La combinación con Sylveon solamente te permite llevar una nada más. No siempre te va a salir, por ende sí robas, pero no tanto. ¿Qué más? El coste de retirada es importantísimo, te obliga a llevar hoja. ¿Qué más? Le falta daño, depende full de Darkrai para aumentar ese daño y de los bolsos de Eevee. Y pues si estamos hablando de espacios en el mazo por culpa de hoja, pues también te limita también. ¿Qué más, loco? Sufres contra planta, que es un mazo muy fuerte que es Buzzwole. Si te toca Buzzwole te papea fácil. Y también sufres contra lucha, porque llevas 4 Eevees que son tipo normal y el tipo lucha es pues...
se caracteriza por ser muy agresivo, entonces si no evolucionas rápido te van a destrozar, loco. Entonces eso también es feo. Pero bueno, hay otros panzers que también sufren de lo mismo, pero yo creo que todo lo que he mencionado todo junto hace que Umbreon sea realmente no sea tan bueno. Ah, y lo último que me faltó mencionar es que su habilidad solo sirve si está él en la zona activa. Y entonces, la mayoría de las veces vas a querer usar Dark Chase, pero tu Umbreon está muy dañado, o no tiene vida, o ¿sabes? Y luego te lo van a matar, o no tiene las energías. Entonces, si esto se pudiera utilizar en la banca, yo creo que estaría demasiado roto y por eso no lo han hecho así. Pero no sé. Es que todo eso suma y hace que no sea nada buena esta carta, la verdad. Parece que está chida, pero la verdad es que no. A menos que le saquen un compañero que robe cartas y sea fase 1 y que no sea una mierda, no sé, loco. Habría que ver qué otra cosa se podría llevar, pero tiene muchas carencias, la verdad. Ahora sí, bueno, dicho después de este testamento de por qué no me parece que Umbreon sea buena carta, los voy a dejar con la partida final, que es la Ranked. Para terminar este video, ¿no? Espero que me dejen un poderoso like y se suscriban, porque la verdad es que Umbreon sí me sacó un poco de dolor de cabeza. No me gustó nada la experiencia, me gustó mucho más hacer mazo con Kindra que con Umbreon. La verdad es que fue un poco dolor de cabeza. Así que bueno, vámonos a la Ranked. Y les voy a ir platicando un poco de lo que me he dado cuenta probando esta carta y qué es lo que pasa con esta carta, ¿no? Yo creo que esta carta la mataron antes de que viera luz, porque lo que le jode, en mi opinión, a esta carta es su coste de retirada, loco. El hecho de que sea coste 2 de retirada le jode un montón, weón. Porque hay varias cosas. Primero, te obliga a llevar doble hoja en el mazo. Te obliga a llevar doble hoja en el mazo, solo por eso ya son 2 espacios que ocupas, que podrían ser cartas, no sé, podría ser Silver, podría ser un pendiente más, ¿sabes? Podrían ser otras cosas que te ayuden más, pero no, tienes que llevar hoja, porque si no, pues no puedes retirar estas cartas. Al contrario de, por ejemplo, Espeon, que es su contraparte, que tiene el mismo daño, tiene una pasiva, una habilidad, no sé si mejor incluso que Umbreon, que me parece demasiado rota la habilidad de Espeon. Y le han puesto retirada coste 1, loco. Aparte, Espeon al ser tipo psíquico, tiene sinergia directa con Sylveon, ¿no? Puedes simplemente llevar ese mazo combinado y vas a tener motor de robo, vas a tener daño, te van a sobrar muchos espacios para meter full cartas de daño, tipo bolsas de Eevee, rojo, etcétera, ¿no? En cambio acá pues no tiene sinergia demasiado con Sylveon porque son diferentes tipos y por ende tienes que meter Darkrai, tienes que ayudarte con otras cosas, ¿no? Entonces ya no te deja esa comodidad, digamos, de meter doble Sylveon a chuparla, ¿no? Entonces yo creo que todo eso junto le jode mucho a Espeon y creo yo que no va a ser meta a menos que le saquen un compañero así súper de locos, la verdad. Pero yo no lo veo, yo no lo veo. Vamos a robar cartas porque mi mano es una poronga. Y tenemos otro Eevee. Y le vamos a dar energía, ¿no? Y esa es la cosa, chat. Yo creo que eso es lo que jode a Umbreon, porque en teoría tú ves, pega 80, coste 2 de ataque, la habilidad está súper chévere, pero el problema es la retirada. Ese es el real problema, loco. Le salen a Ganadel. Ok. Me mata el siguiente turno, ¿no? Ok, eso está bueno. ¿Me mata el siguiente turno? Sí. Me voy a envenenar, pero es lo que hay, ¿no? Darkrai no puede morir en este mazo. Lo necesitas muchísimo por la sinergia para aumentar el daño, ¿no? De Umbreon. Nos envenenamos. Yo creo que a Umbreon le faltó que le pusieran alguito más, loco. Siento que ellos pensaron que su habilidad iba a estar muy rota y por eso lo limitaron con ese coste de retirada nefasto. Y la verdad es que no es tanto así, weón. No es tanto así. No puede retirar a Naganadel, tiene que pegar y ya. Y luego va a meter a Guzzlord, ¿no? O probablemente meta a Nihilego, no lo sé. La cosa es que Guzzlord anda recargando mucha energía.
No sé cómo lo vamos a parar, la verdad. Tengo que pegarle. Uy, que tiene Celesteela. Pero qué suertudo, ¿no? Ok, va a meter a Guzzlord y me va a pegar Greencore, ¿no? Bueno, son 10 de daño menos. Igual voy a matar a Naganadel. Igual voy a matar a Naganadel. Esperemos que no nos quite energía. No, ok. Matamos a Naganadel. Vamos a ver qué él pone. Porque la verdad es que no sé muy bien qué hacer aquí, ¿eh? Mete a Celesteela. ¿Será que le meto un...? A ver, no me muero yo, ¿ah? Si meto Sabrina y curo, no tiene forma de matarme. Yo creo que lo vamos a hacer. O no, vamos a pegarle a Celesteela y luego a Sabrina para matar a Nihilego, ¿no? Sí, creo que eso va a ser la play. A ver, aquí queda 70. No hay forma de que me pegue con nada de esto. A menos que le salga Lusamine. Si le sale Lusamine, perdemos la partida. Uy, necesito un Eevee, loco. Ok, vamos a ver. Necesitaría otro Umbreon acá, ¿eh? Necesitaría otro Umbreon para poder matar a lo otro, ¿no? Porque esto me pega 50. Si le sale Lusamine o otro Nihilego... Ok, Celesteela, bien. Dime que no tienes Lusamine, amigo. Bueno, Celesteela no tan bien, porque ya me jode la Sabrina, ¿sabes? Pero de todas maneras, si me sale el otro Eevee, ya no falta nada, ¿no? Tiene que salir ahorita. Tiene que salir ahorita. Me quedan 2 Eevees, ¿verdad? Sí, me quedan 2 Eevees. Tiene que salir sí o sí, güey. No, me quedan 3 Eevees, ¿no? Tengo un Eevee aquí, otro acá. No, me quedan 2. Ya casi me vuelvo loco ahí. Me quedan 2 Eevees. Me quedan 2 Eevees y no sé cuál es la última carta, loco. Hoja. 2 Eevees y hoja. Necesito el otro Eevee. Urgente. Y que no me quite energía, también te lo agradecería, loco. Eso. Ok, necesito el otro Eevee. Vamos. Son 2 Eevees, una hoja, loco, no me jodas. Ah, no, que es Umbreon, ¿verdad? ¿No? Espérate, weón. ¿Ya usé la otra hoja? Ah, sí. Coño, qué mala suerte, ¿no? Creo que vamos a ir a matar a Guzzlord y ya está, ¿no? Vamos por Guzzlord, cambio de planes. Con esto debería ser suficiente, ¿no? Las bolsas de Eevee ahí me mantuvieron con vida, nice. Y que no saca la cara también. Tiene que retirarlo, ¿no? Y me muero de veneno. No hemos ganado, ¿ah? Necesito el otro Umbreon, loco. Ahorita ya me va a salir sí o sí Eevee. Tengo que poner a tanquear a esta Sylveon. Y la cosa será que no me meta rojo. No. Creo que esa va a ser la vaina. Le voy a meter Mars, ¿no? Se puede ganar, ¿eh? Vamos a ver. Con fe, weón. ¿Ves que no está tan fácil?
Ah, otra cosa que le jode a la carta es que él tiene que estar en la zona activa. Esa es otra. Porque si pudiera estar en la banca sería Goti. Porque yo podría haber matado aquí con Darkrai y ya está. O sea, en el siguiente turno. Pero no, tengo que cargarlo y pegar con Umbreon, ¿sabes? Entonces eso también le jode bastante. Yo creo que igual hemos ganado esta. Pero bueno, les estoy señalando todo lo que yo creo que le jode a la carta. Que a simple vista no se ve. Pero que al final es por eso que Umbreon realmente no está tan bueno en el meta actual. Y hay mejores opciones, ¿no? Dartina para tipos siniestros sigue siendo muy superior. Crobat también sigue siendo mejor opción. Entonces, es todo eso junto, ¿no? De todas maneras, recuerden que esto es un juego para divertirse. Y como les dije que yo les iba a traer un mazo para cada carta EX, por eso les traigo Umbreon. Sobre todo para todos aquellos que, no sé, quieran jugar esta carta porque les gusta, porque les salió rareza arcoiris y tal. Pues tienes este masito que la puedes pasar bien, ¿no? Pero la realidad es que no está tan chido, la verdad. Ok, GG's. Ganamos con Umbreon, ¿no? Que se supone es el MVP, ¿o qué? Ok, y bueno amigos, eso ha sido el final de este video. La verdad es que admito que he estado un poco hostil durante este video, pero es que no tienen ni idea todo lo que he probado con Umbreon desde ayer. He probado de todo, desde el Greninja, desde el Absol, de todo, hasta con Guslor. Al final me terminó gustando le vi medio potencial para jugarlo en Ranked y hoy me puse a jugar Ranked con esta carta, con este mazo a ver qué onda. Y la verdad es que me fue terrible, por eso no lo recomiendo. Para Ranked, para divertirte, sí. Pero bueno, ya les he explicado todo de por qué no veo que Umbreon sea una buena carta. Y esa es la razón de por qué me ha dado mucho dolor de cabeza durante esta grabación del video. La verdad es que la he pasado mal. Pero bueno, ya salimos de eso. Cuéntame tú qué opinas de Umbreon. Y si en cambio quieres un mazo top, así como para ganar tus ranked y llegar rápido a Master Ball, te voy a dejar uno en la pantalla que seguramente te va a gustar. Así que dale click ahí, loco.